Muy buenos días, alumnos, deseo que se encuentren muy bien. El tema de hoy es el triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Recordamos que es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados, y dos ángulos agudos, es decir, dos ángulos que miden menos de 90 grados. Observemos nuestro gráfico. Él es el triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto y los otros dos son los ángulos agudos. Uno de ellos le he colocado alfa y el otro ángulo agudo se encuentra aquí abajo. Los lados de este triángulo reciben nombres especiales. Uno de ellos será la hipotenusa y los otros dos serán los catetos. Hipotenusa y catetos. Esos son los lados. Pero ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más grande de tu triángulo y se encuentra ¿frente a quién? Al ángulo recto. Entonces, si tú eres la hipotenusa, estos dos lados menores que señalo con el cursor son los catetos. Uno de ellos será llamado cateto opuesto y el otro será llamado cateto adyacente. ¿Y de qué depende el nombre? Depende del ángulo agudo que vayamos a analizar. En este caso, alfa. Veamos, ¿qué cateto es el que se encuentra frente a alfa? Seguimos con una flecha. Frente a alfa es el cateto que mide 4 centímetros. Entonces, él será el cateto opuesto. Por lo tanto, alumnos, ¿quién es el cateto opuesto? Es aquel que se encuentra frente al ángulo agudo que vayamos a analizar. ¿Y quién será el cateto adyacente? Es el cateto que se encuentra al lado del ángulo que estemos analizando. De ahí viene su nombre, adyacente, que se encuentra al costado o al lado. ¿Quién es? 3 centímetros. Esos son los lados de tu triángulo rectángulo: hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. El propósito de esta sesión es que podamos reconocer los 3 lados del triángulo sin importar en qué posición se encuentre nuestro triángulo rectángulo. Puede estar en esta posición, que es la más conocida, puede estar de cabeza hacia la izquierda, dibujado en diagonal, en fin. Cualquiera que fuese la posición, nosotros vamos a reconocer sus 3 lados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siguiendo una estrategia bien sencilla. Primero vas a reconocer la hipotenusa, luego el cateto opuesto y finalmente el cateto adyacente. En ese orden: primero hipotenusa, luego cateto opuesto y finalmente el cateto adyacente. Veamos algunos ejemplos. Número 1. En el triángulo ABC, determinar la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente para el ángulo beta. Este angulito se le conoce como ángulo beta, muy similar a la letra B. Muy bien, empecemos. Tenemos aquí abajo nuevamente graficado el triángulo con nuestro angulito beta. Utilicemos la estrategia. Primero, ¿quién reconocemos? Muy bien, a la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El que está frente al ángulo recto. Te sugiero que traces flechas para que sea mucho más sencillo. Tenemos nuestro ángulo recto, trazamos una flecha y el que se encuentra enfrente es la hipotenusa, que mide 13 centímetros. Luego, nosotros reconocíamos el cateto opuesto. Veamos aquí. Ahora sí, el ángulo que analizamos es el ángulo beta. ¿Qué lado está frente a beta? Trazamos una flecha. Nuestro lado que mide 5 centímetros. Él será el cateto opuesto. Ahí está. Finalmente, el lado que nos queda, que mide 12 centímetros, será nuestro cateto adyacente. El cateto que está al lado del ángulo beta. Cateto adyacente es igual a 12 centímetros.
y nada más. Se terminó. Ya reconocimos los tres lados de nuestro triángulo rectángulo. Veamos otro ejemplo más. Número 2. Determinar la hipotenusa, el cateto adyacente y opuesto para gamma. Nuestro ángulo gamma es como una Y. Para gamma en el triángulo DEF. Observemos la imagen. Nuestro triángulo DEF, ¿y qué lados tiene? Lado P, lado M y lado N. Muy bien. ¿Quién será la hipotenusa? ¿Quién será el cateto opuesto? ¿Y quién será el cateto adyacente? Pues vamos a descubrirlo. Recuerda la estrategia. Primero hipotenusa, luego cateto opuesto y finalmente cateto adyacente. Veamos. Hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El que está frente al ángulo recto, trazas una flecha. Ángulo recto, frente a él, el lado que es P. Listo. Ahora el cateto opuesto. Observamos nuestro ángulo gamma, porque a él nos piden analizar, y observamos. Trazamos una flecha. ¿Quién está frente al ángulo gamma? Nuestro lado N. Entonces, cateto opuesto. ¿Dónde está? Aquí. ¿Quién es? N. Finalmente, el cateto que nos quedó, que es M, él será el cateto adyacente. El cateto que está al lado del ángulo gamma. Cateto adyacente, M. Y se terminó. Un ejemplo más. Determinar la hipotenusa, el cateto adyacente y opuesto para delta, nuestro angulito delta, en el triángulo GHI. Nos damos cuenta que nuestro triángulo tiene otra posición, pero no importa. Hay que seguir nuestra estrategia. Primero hipotenusa, luego cateto opuesto y finalmente cateto adyacente. Veamos. Ángulo recto. Una flecha de color rojo. ¿Quién está al frente? 25 metros. Él será la hipotenusa. Listo. Nuestro angulito delta. ¿Quién está frente a delta? Trazamos una flecha. 7 metros. Él será nuestro cateto opuesto. Y finalmente, ¿quién nos quedó? 24 metros. ¿El quién será? Nuestro cateto adyacente. Y justamente es el cateto que está al lado del ángulo delta. Cateto adyacente, 24 metros. Y se terminó. Ya reconocimos nuestros tres lados del triángulo rectángulo. Conozcamos un poquito más. Aquí tenemos el alfabeto griego. El alfabeto griego, por lo general, es utilizado para representar a los ángulos. Tenemos aquí, mira, el ángulo alfa, que lo utilicé en la explicación de la parte teórica, el ángulo beta, utilizado en el primer ejemplo, el angulito gamma, utilizado en el segundo ejemplo, y finalmente el ángulo delta en el tercer ejemplo. Sin embargo, tenemos muchos ángulos más para poder representarlos en nuestro triángulo rectángulo. Muy bien, alumnos. Esa fue la explicación de los ejemplos. Te invito a que revises una vez más nuestro video para que puedas comprender mucho mejor la estrategia y así puedas resolver tu actividad sin dificultad. Nos vemos pronto. Bendiciones.